Me llamo Isabella, tengo 36 años y vivo en un pueblo tranquilo a las afueras de Denver, Colorado. Trabajo como asistente de contabilidad para una empresa que vende equipo médico, y además me encargo de todo en nuestra pequeña casa. No tenemos hijos, no hay ruido, solo estamos mi esposo Tyler y yo. Tyler tiene mi misma edad. Trabaja como líder de ventas en una importante firma de bienes raíces. Siempre luce impecable, con camisas perfectamente planchadas, una voz segura y convincente, y ese aroma constante a colonia cara que deja en el aire cada vez que pasa junto a mí. Desde afuera, cualquiera pensaría que tengo suerte, que vivo una vida perfecta al lado de un hombre exitoso y atractivo. Pero nadie sabe lo frío que puede sentirse este hogar. Nadie ve el silencio incómodo durante las cenas. Nadie escucha las conversaciones vacías, las miradas ausentes o la distancia emocional que se ha instalado entre nosotros como una pared imposible de romper. Hoy debía ser un día especial. Era 12 de junio, la fecha de nuestro aniversario de bodas. 8 años casados. También era el cumpleaños número 36 de Tyler. A pesar de todo, quise esforzarme. Salí temprano del trabajo, tomé medio día libre y manejé más de 30 minutos solo para comprar su vino tinto favorito. Después fui a una carnicería especializada para conseguir costillas Wagyu, porque sabía cuánto le gustaban, aunque fueran caras. No soy la mejor cocinera del mundo, pero hice todo lo posible. Quería que esa noche fuera diferente. Quería recordar, aunque fuera por unas horas, al hombre del que me enamoré. Al hombre que antes me sonreía con ternura, que me tomaba de la mano, que me hacía sentir importante. Pasé horas preparando la cena, limpiando cada rincón de la casa, acomodando la mesa con nuestras mejores copas, encendiendo velas y tratando de crear un ambiente cálido, elegante, especial. Mientras cocinaba, me repetía a mí misma que tal vez esta vez sería distinto. Tal vez Tyler llegaría sonriendo. Tal vez me abrazaría. Tal vez recordaría que este día también significaba algo para nosotros. Porque en el fondo, aunque me costara admitirlo, seguía aferrándome a la esperanza de salvar algo que llevaba años rompiéndose lentamente. Miré el reloj varias veces mientras el aroma de la cena llenaba la cocina. Todo estaba listo. Y yo también, o al menos eso quería creer. Colgué luces alrededor del balcón para que todo se viera cálido y elegante. Extendí un mantel color marfil sobre la mesa, acomodé cada cubierto con cuidado, asegurándome de que todo estuviera perfecto, como en una cena importante. Quería que esa noche se sintiera especial. Que, por unas horas, nuestra casa dejara de sentirse vacía. En el refrigerador estaba el pastel personalizado que había encargado días antes. Era sencillo, pero hermoso, vainilla con betún liso y delicado, decorado con un pequeño mensaje escrito con cuidado. Para Tyler, feliz cumpleaños y feliz aniversario. Cada detalle lo había pensado para él. A las 7 de la noche, subí a nuestra habitación, me arreglé el vestido una vez más, acomodé mi cabello, me puse un poco de perfume y me miré al espejo. Quería verme bien. No por obligación, sino porque aún quería que mi esposo me mirara como antes. Me senté a esperar, convencida de que en cualquier momento abriría la puerta. A las 8 encendí las velas. La cena estaba lista, el vino servido, la música suave sonando de fondo. Todo parecía perfecto. Excepto por su ausencia. A las 9 de la noche, el silencio comenzó a sentirse más pesado. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Te estoy esperando. Miré la pantalla durante varios minutos. Nada. Sin respuesta. A las 9:30, con una mezcla de preocupación y decepción creciendo dentro de mí, decidí llamarlo. Sonó una vez. 2 veces. 3. 5 veces. Y luego, el buzón de voz. Mi corazón se hundió. Me quedé sentada frente a una mesa perfectamente preparada para un hombre que claramente no tenía prisa por llegar. Las velas seguían ardiendo. La comida comenzaba a enfriarse. Y yo, empezaba a comprender que, tal vez, había sido la única persona para quien esta fecha importaba. Finalmente, a las 10:35 de la noche, llegó un correo electrónico. Ni siquiera un mensaje. Un correo.
Lo siento, surgió una emergencia con un cliente importante. Tengo que quedarme en la oficina. Luego lo compensaré. Eso fue todo. Sin gracias. Sin feliz aniversario. Sin una disculpa real. Sin amor. Leí esas palabras una y otra vez, esperando sentir algo diferente, pero lo único que sentí fue un vacío insoportable. 8 años de matrimonio. Su cumpleaños. Nuestro aniversario. Y para él, yo no era más importante que una excusa rápida enviada por email. Las velas seguían consumiéndose lentamente mientras las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Esa noche, sentada sola frente a una cena que preparé con todo mi corazón, entendí algo doloroso. No estaba esperando a mi esposo. Estaba esperando al hombre que alguna vez creí que era. Dejé el teléfono sobre la mesa lentamente. Las velas se habían consumido hacía mucho tiempo, dejando solo pequeños rastros de cera derretida sobre el mantel color marfil que había acomodado con tanto cuidado. El pastel seguía intacto en el refrigerador. La cena, completamente olvidada. Y yo permanecía ahí, de pie bajo la cálida luz dorada del comedor, todavía sosteniendo en mis manos la servilleta doblada que había preparado especialmente para Tyler. Me quedé inmóvil. En silencio. No lloré. Ni siquiera tuve fuerzas para hacerlo. Pero algo dentro de mi pecho cambió. Como si una parte de mí finalmente se hubiera roto. Como si mi corazón, cansado de esperar, hubiera dejado de sostener ciertas ilusiones. Esa noche no hubo discusión. No hubo gritos. Solo silencio. Un silencio devastador. Guardé la carne cuidadosamente en recipientes, como si el esfuerzo aún tuviera algún valor. Metí el pastel en el refrigerador. Apagué las luces del balcón una por una. Retiré las copas. Limpié la mesa. Doblé el mantel. Cada movimiento se sentía pesado, mecánico, como si estuviera recogiendo no solo una cena arruinada, sino también los restos de algo mucho más grande. No hubo celebración. No hubo aniversario. No hubo cumpleaños. Solo una mujer sola limpiando las pruebas de que había amado más de lo que fue amada. Cerca de la medianoche, me acosté todavía usando el vestido que había elegido con tanta esperanza para esa noche. Ahora estaba arrugado. Como yo. Cerré los ojos e intenté dormir, pero cada vez que estaba a punto de lograrlo, ese correo volvía a mi mente. Lo siento, surgió una emergencia con un cliente importante. Frío. Vacío. Distante. Las palabras cruzaban mis pensamientos una y otra vez, como una cuchilla sin filo, lenta pero constante, lastimándome más con cada repetición. Tyler ya había llegado tarde antes. Muchas veces. Ya me había dejado esperando. Ya me había hecho sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. Había algo más. Una sensación silenciosa y perturbadora. Una intuición fría recorriéndome la espalda. Como si, en el fondo, mi corazón estuviera comenzando a entender una verdad que mi mente todavía no quería aceptar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me arreglé y fui al trabajo como siempre. Sonreí cuando fue necesario. Contesté correos. Organicé facturas. Hice todo lo posible por parecer normal. Pero por dentro, algo seguía inquieto. Durante todo el día revisé mi teléfono. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Nada. Ni un solo mensaje de Tyler. Ni una llamada. Ni una explicación adicional. Ni siquiera un simple buenos días. Intenté llamarlo. Una vez más, solo escuché el sonido interminable del teléfono. Ring. 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 Sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido. O peor aún. Como si yo hubiera dejado de existir en su mundo. Y mientras miraba la pantalla vacía de mi celular, sentí una verdad incómoda asentarse lentamente dentro de mí. Tal vez no estaba perdiendo a mi esposo. Tal vez ya lo había perdido hace mucho tiempo, y apenas estaba empezando a darme cuenta. Alrededor del mediodía,
Con una sensación de ansiedad cada vez más difícil de ignorar, decidí llamar directamente a la oficina de Tyler. Intenté mantener la calma mientras escuchaba el tono de llamada. La recepcionista respondió con su voz profesional de siempre. Pregunté por mi esposo. Hubo una pausa. Una pequeña pausa. Pero fue suficiente para hacer que algo dentro de mí se tensara. Entonces respondió, con evidente incomodidad. Ah. Tyler ya no trabaja aquí. Renunció hace 3 días. No dejó información de contacto. Sentí que el mundo se detenía. Me quedé inmóvil en medio del pasillo de mi propia oficina, sujetando el teléfono con tanta fuerza que mis dedos comenzaron a doler. No entendía. 3 días. 3 días. Mi esposo había renunciado a su trabajo hacía 3 días, y yo no sabía absolutamente nada. El aire a mi alrededor se volvió pesado. Mi pecho se cerró. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Y entonces, como una película reproduciéndose en reversa, cada momento extraño comenzó a golpearme de repente. Las noches tarde. Los mensajes fríos. La distancia emocional. Las llamadas ignoradas. El aniversario arruinado. No era trabajo. No era una emergencia. No era un cliente importante. Era una mentira. Tyler no estaba ocupado. Tyler estaba desapareciendo. Y yo. Su esposa durante 8 años. Había sido la última en enterarse. Pero no había calidez. No había culpa. Ni siquiera sorpresa real. Me miró como si yo fuera una desconocida, alguien que simplemente había entrado en la habitación equivocada. Ya llegaste, dijo con tono plano, frío, casi indiferente. Y luego siguió empacando como si nuestra conversación no mereciera ni su atención completa. Sentí un escalofrío recorrerme. Di un paso más cerca, intentando entender lo que estaba pasando. ¿A dónde vas? Tyler ni siquiera se detuvo. Al próximo capítulo, respondió con una tranquilidad cruel. Luego añadió, como si hablara del clima. Acepté un nuevo trabajo en Albuquerque. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Mi mente simplemente no podía procesarlo. ¿Qué? Mi voz salió rota. ¿Renunciaste a tu trabajo, y no me dijiste nada? Silencio. Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. En lugar de responder, Tyler sacó una carpeta delgada de su bolso y la colocó sobre la mesa con una calma escalofriante. La abrió. Mis ojos bajaron hacia el documento. Y mi corazón prácticamente se detuvo. Papeles de divorcio. El aire desapareció de mis pulmones. Todo mi cuerpo quedó inmóvil. Tyler. Apenas pude hablar. ¿Qué es esto? Aunque en realidad ya lo sabía. Lo sabía. Pero mi corazón se negaba a aceptarlo. Tyler finalmente me miró directamente. Sus ojos parecían de acero. Sin emoción. Sin remordimiento. Ya no eres la esposa que necesito. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿De qué estás hablando?, pregunté, casi sin aliento. Y entonces comenzó. La lista. Fría. Calculada. Cruel. Siempre pones tu trabajo primero. La casa tiene polvo. Solo cocinas los fines de semana. Ya no te preocupas por mí. Cada palabra caía como una bofetada. Lo miré incrédula, sujetando los papeles con manos temblorosas. Yo lo intenté, respondí con la voz quebrada. Sentí una mezcla devastadora de humillación, enojo y dolor. Como si toda mi vida matrimonial hubiera sido reducida a una verdad insoportable. Mientras yo seguía intentando salvar nuestro matrimonio, él ya estaba planeando su salida. En cuanto terminó mi jornada, prácticamente corrí hacia mi auto. Conduje de regreso a casa con las manos temblorosas sobre el volante. Cada semáforo se sentía eterno. Cada giro parecía acercarme más a una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Cuando finalmente llegué a nuestro apartamento en el 3er piso, el lugar que alguna vez sentí como mi refugio,
Algo se sintió diferente desde el instante en que abrí la puerta. Silencio. No el silencio normal. Uno más pesado. Más frío. Más definitivo. Entré lentamente, intentando controlar mi respiración. Y entonces lo vi. El zapatero. Un espacio vacío, demasiado evidente. El lugar donde siempre estaban sus zapatos favoritos de cuero café, estaba vacío. Mi estómago se hundió. ¿Tyler? Mi voz sonó extraña. Débil. Sin respuesta. El miedo comenzó a subir por mi cuerpo. Caminé rápidamente hacia nuestra habitación, y en cuanto crucé la puerta, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tyler estaba ahí. De pie. En medio del cuarto. Junto a una maleta abierta. Ropa doblada apresuradamente. Trajes. Corbatas. Zapatos nuevos, elegantes, aún con etiquetas. No era un viaje de trabajo común. No era una salida temporal. Era una partida. Definitiva. Mi corazón cayó como una piedra. Lo observé, paralizada, intentando procesar la escena frente a mí. El hombre con quien había compartido 8 años de mi vida estaba empacando como si nuestra historia fuera solo un capítulo terminado. Como si yo fuera solo un detalle pendiente. Tragué saliva, sintiendo como mi voz temblaba cuando finalmente pregunté. ¿Qué estás haciendo? Tyler levantó la mirada lentamente cuando escuchó mi voz. Llegas tarde todas las noches diciendo que ya comiste. Cocino, y me ignoras. Limpio, y luego me dices que no toque tu escritorio. ¿Y ahora me culpas por no cumplir mis deberes? Tyler soltó un suspiro irritado, como si yo fuera el problema. No empieces con cosas pequeñas, respondió bruscamente. Solo das excusas. Una esposa de verdad no necesita que le recuerden sus responsabilidades. Lo miré fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo. Algo dentro de mí cambió. Porque ya no sonaba herido. No sonaba confundido. Sonaba arrogante. Como un hombre que había construido una narrativa donde él era la víctima, para justificar su traición. Dejé escapar una risa amarga, incrédula. Hablas como si yo me quedara sentada todo el día sin hacer nada. Yo también trabajo. Pago la mitad de la renta. Nadie cocina para mí. Nadie me pregunta si estoy bien. Nadie nota cuando estoy agotada. Y aún así, nunca me quejé. Mi voz se hizo más firme con cada palabra. Porque por primera vez, estaba diciendo en voz alta todo lo que había callado durante años. Tyler entrecerró los ojos. Como si no estuviera acostumbrado a que lo enfrentara. Como si, en su mente, mi papel hubiera sido siempre aceptar, obedecer, y permanecer en silencio. Pero ese día, la mujer que había soportado años de frialdad comenzó a desaparecer. Y en su lugar. Finalmente estaba despertando a alguien que ya no estaba dispuesta a seguir siendo culpada por el fracaso de un hombre que había dejado de amar mucho tiempo atrás. Tyler me miró con una frialdad que todavía hoy me cuesta olvidar. Como si 8 años juntos no hubieran significado absolutamente nada. Como si nuestro matrimonio fuera solo un trámite más en su lista de pendientes. Esa es tu decisión, dijo con voz seca. Yo ya tomé la mía. Sin emoción. Sin duda. Sin remordimiento. Después cerró la maleta de un tirón. El sonido del cierre fue brutal. Como si estuviera sellando el final de toda nuestra historia. Se acomodó el saco, tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Renté un departamento cerca de mi nuevo trabajo, añadió casualmente. Empiezo la próxima semana. Luego me lanzó una última frase que terminó de destrozar lo poco que quedaba. No te pongas en mi camino. Me quedé paralizada por un instante. Pero cuando reaccioné, corrí hacia la puerta y me interpuse. Lo miré directamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. ¿Eso es todo? Mi voz temblaba. ¿Sin disculpas? ¿Sin explicación? ¿Después de 8 años? Tyler apenas frunció el ceño, como si mi dolor fuera una molestia menor.
No te debo nada. Esas 4 palabras fueron más dolorosas que cualquier grito. Más crueles que cualquier traición. Porque en ese momento entendí que no solo estaba perdiendo a mi esposo. Estaba viendo quién había sido realmente todo este tiempo. Tyler pasó junto a mí sin siquiera voltear. Sin mirar atrás. Sin vacilar. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, el sonido fue seco. Frío. Final. Como el golpe de un juez anunciando una sentencia irreversible. Entonces mis piernas dejaron de sostenerme. Caí al suelo, todavía aferrando los papeles de divorcio con manos temblorosas. Mi respiración era inestable. Mi mente estaba en shock. Todo había terminado. Y ni siquiera tuve derecho a una conversación real. 2 días después, cuando todavía intentaba comprender cómo mi vida se había derrumbado tan rápido, recibí una llamada de la administración del edificio. Señora Isabella, dijo la voz al otro lado. Recibimos una solicitud para transferir el contrato de arrendamiento. Sentí el estómago hundirse. ¿Qué? La persona registrada como copropietaria solicitó terminar su responsabilidad contractual. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué dijo exactamente? La respuesta me dejó helada. Solo dejó una nota. Y already no longer live there. The remaining occupant will vacate before the end of the month. Sin discusión. Sin llamada. Sin advertencia. Ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo. Simplemente decidió por ambos, otra vez. Esa noche, sintiéndome devastada pero también impulsada por una necesidad desesperada de entender, revisé el viejo escritorio que compartíamos. Abrí cajones. Saqué carpetas. Busqué documentos. Y fue entonces cuando descubrí algo inesperado. Los recibos de casi todos nuestros muebles estaban a mi nombre. El sofá. El refrigerador. La mesa del comedor. La cama. Incluso varios electrodomésticos. Yo había pagado gran parte de nuestra vida. Tyler solo se había llevado su ropa, algunos dispositivos electrónicos pequeños y objetos personales. Nada más. Había abandonado el matrimonio como un extraño huyendo de una dirección antigua. Y fue precisamente esa frialdad. Esa brutal indiferencia. La que finalmente comenzó a despertarme. Miré alrededor del departamento. Todo seguía ahí. Los muebles. Las paredes. Las fotos. Los platos. Las luces. Todo. Excepto el matrimonio. Excepto el amor. Excepto él. Por primera vez, el silencio no se sintió solo como abandono. También se sintió como claridad. No firmé los papeles de divorcio de inmediato. Durante 3 días permanecieron sobre la mesa, inmóviles, como una herida que aún no comenzaba a sangrar. Cada vez que pasaba frente a ellos, me detenía. Los observaba. Como si entre esas líneas frías y legales fuera a aparecer una razón lógica. Una explicación. Una señal de que todo esto tenía sentido. Pero mientras más los miraba, más clara se volvía la verdad. Tyler no se había ido por falta de amor reciente. Tyler llevaba mucho tiempo fuera. Yo simplemente había sido la última en aceptarlo. La única explicación real que tenía era el silencio brutal de Tyler. Ese silencio frío. Ese abandono sin palabras. La manera en que salió por la puerta sin mirar atrás, como si yo fuera solo una etapa inconveniente de su vida. No hubo cierre. No hubo conversación. Solo ausencia. Y, a veces, el silencio puede destruir más que cualquier confesión. Los días siguientes fueron extraños. Pesados. Cada rincón de la casa parecía recordarme lo que había perdido, o quizás lo que había estado fingiendo tener. El sábado por la noche, mientras estaba sentada en el sofá tratando de ignorar el vacío que llenaba mi departamento, mi teléfono vibró. Era una notificación de un viejo grupo de amigos de preparatoria. Reunión de 18 años. Lugar, Moonlight Prairie, en el centro de Denver. Por un momento, simplemente me quedé mirando la pantalla.
Había pagado mi lugar hacía más de un mes. En aquel entonces, todavía imaginaba llegar del brazo de Tyler. Segura. Elegante. Como una mujer casada y estable. Quería ser una de esas parejas que parecen haberlo logrado mientras otros lidiaban con divorcios, rupturas o vidas complicadas. Qué irónico. Ahora. Era yo quien estaba rota. Yo era la mujer abandonada. La que llegaría sola. La que tendría que responder preguntas incómodas. Mi primer impulso fue no ir. Cerrar el teléfono. Quedarme en casa. Esconderme. Pero después me miré en el espejo. Vi mi rostro cansado. Mis ojos hinchados. Mi tristeza evidente. Pero también vi algo más. Dignidad. Seguía ahí. Lastimada, sí. Pero viva. Respirando. Entonces entendí que esa noche no se trataba de impresionar a nadie. Ni de aparentar perfección. Se trataba de recordarme a mí misma que todavía existía. Que Tyler no había destruido quién era yo. Que aún podía entrar en una habitación llena de gente, sin derrumbarme. Así que me arreglé. Elegí un vestido negro sencillo, elegante pero discreto. Me puse labial color vino. Recogí mi cabello. No para conquistar. No para competir. Solo para verme al espejo y reconocerme otra vez. Para demostrarme que seguía siendo fuerte. Cuando llegué a Moonlight Brewery, una oleada de recuerdos me golpeó de inmediato. La música. Las risas. El sonido de vasos chocando. Conversaciones cruzadas. Viejas historias reviviendo en cada rincón. Todo era exactamente como recordaba, solo que nosotros ya no éramos adolescentes. Ahora todos cargábamos cicatrices invisibles. Respiré profundo y entré. Al principio me sentí fuera de lugar. Como si todos pudieran notar mi reciente desastre personal. Como si mi dolor fuera visible. Pero entonces escuché una voz familiar. ¿Isabella? Me giré. Y ahí estaba Nathan. Nathan Brooks. El chico que tocaba el bajo en la banda de la escuela. Recordaba sus bromas tontas, su sonrisa fácil y esa energía relajada que siempre lo hacía agradable. Ahora lucía diferente. Más maduro. Con un poco de barba. Una expresión cálida. Segura. La clase de hombre que parecía haber encontrado paz consigo mismo. Y, por primera vez en semanas, sentí que algo dentro de mí se suavizaba un poco. Casi no lo reconocí al principio. Nathan sonrió con esa calidez tranquila que solo algunas personas conservan con los años, tomó una cerveza de la barra y me la ofreció. Casi no te reconozco, dijo entre risas suaves. Sigues siendo la última en llegar, ¿eh? No pude evitar sonreír. Y fue extraño. Porque después de tantos días sintiéndome rota, esa pequeña broma familiar se sintió como respirar de nuevo. Nos sentamos en una mesa pequeña al fondo del lugar, lejos del ruido más intenso. Un rincón más tranquilo. Más humano. Más fácil. La conversación fluyó con una naturalidad que no esperaba. Sin presiones. Sin apariencias. Sin esa necesidad agotadora de fingir que todo estaba bien. Nathan me contó que llevaba 3 años divorciado. Estaba criando solo a su hija de 6 años. Pero no hablaba desde el resentimiento. No había amargura. No culpaba a nadie. Solo decía la verdad con una serenidad madura, como alguien que había sobrevivido al dolor y había aprendido a seguir adelante. Eso me sorprendió. Porque Tyler siempre convertía todo en culpa, reproche o ego. Pero Nathan simplemente aceptaba su historia. Como un adulto. Como alguien que había aprendido que algunas heridas no necesitan dramatismo, solo honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada sin sentirme juzgada. Finalmente, con suavidad, preguntó. ¿Y Tyler? Tomé aire. No quería dar explicaciones largas. No quería romperme. Así que respondí con la verdad más simple. Nos estamos divorciando.
Nada más. Sin adornos. Sin lágrimas. Sin pedir compasión. Nathan me miró por un momento, asintió ligeramente y dijo: Lo siento. Luego cambió de tema. Así de simple. Sin preguntas invasivas. Sin lástima. Sin morbo. Y, sorprendentemente, eso fue exactamente lo que necesitaba. No quería ser vista como una víctima. Solo quería sentirme normal. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa bajo el aire fresco del inicio del verano en Colorado, encendí la radio. La carretera estaba tranquila. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Y entonces comenzó a sonar una canción vieja. It's not right, but it's okay. Casi me reí por la ironía. Pero conforme avanzaban las letras, sentí el golpe. Cada palabra parecía arrancar recuerdos enterrados. Las cenas frías que preparé y nadie tocó. Los mensajes ignorados. Las noches esperando sola. Los abrazos que desaparecieron lentamente hasta convertirse en rutina vacía. Las excusas. Siempre las excusas. Tyler está ocupado. Está cansado. Debo ser más comprensiva. Necesito esforzarme más. Durante años. Me convencí de que si yo mejoraba, nuestro matrimonio mejoraría. Si cocinaba mejor. Si limpiaba más. Si exigía menos. Si era más paciente. Más suave. Más comprensiva. Pero esa noche, con la verdad finalmente frente a mí, comprendí algo devastador. Yo no estaba luchando por salvar mi matrimonio. Estaba desapareciendo dentro de él. Viví como una sombra. Justificando el abandono de alguien que había dejado de elegirnos hacía mucho tiempo. Y por primera vez, dejé de culparme. La mañana del domingo llegó en silencio. El departamento seguía sintiéndose extraño, pero menos sofocante. Como si, poco a poco, también yo estuviera comenzando a despertar. Mientras preparaba café, todavía en pijama, intentando encontrar algo parecido a paz. Mi teléfono sonó. Miré distraídamente la pantalla. Y mi cuerpo entero se tensó. Tyler, me quedé viendo la pantalla durante varios segundos mientras sonaba el teléfono. Tyler. Mi todavía esposo. El hombre que había destruido 8 años de matrimonio con la misma frialdad con la que alguien cancela una suscripción. Por un instante dudé. Parte de mí quería ignorarlo. Pero otra parte, necesitaba escuchar hasta dónde llegaba su indiferencia. Así que contesté. Ni siquiera dijo hola. He informado a la oficina de arrendamiento que vamos a terminar el contrato a fin de mes. Su tono era plano. Directo. Como una orden administrativa. Deberías empezar a empacar. No una conversación. No una pregunta. No una muestra mínima de humanidad. Simplemente una instrucción. Respiré profundo y me obligué a mantener la calma. ¿No crees que al menos deberías haber preguntado si tengo a dónde ir? Hubo una pausa breve. Pero su respuesta fue igual de brutal. Eres adulta. Resuélvelo. Así. Sin emoción. Sin culpa. Sin consideración. Miré mi taza de café sobre la mesa. El vapor seguía elevándose lentamente, como si el mundo siguiera normal mientras mi vida terminaba de romperse. Dejé la taza con cuidado. Y entonces, por primera vez, mi voz no tembló. Perfecto. Firmaré. Silencio. Podía imaginarlo esperando una reacción emocional. Llanto. Súplica. Rabia. Pero no le di nada de eso. Y no vuelvas a llamarme. Mi tono fue firme. Claro. Definitivo. Deja de hablarme como si todavía fuera la mujer que mantiene tu casa en orden. Del otro lado. Nada. Ni una sola palabra. Y por primera vez, ese silencio ya no me destruyó. Porque ahora entendía algo. Su silencio no era poder. Era vacío. Colgué.
Sin dudar. Sin mirar atrás. Me quedé sentada frente a la mesa. Mis ojos se dirigieron lentamente hacia los papeles de divorcio. Habían permanecido ahí durante días. Como una herida abierta. Como una verdad que me había resistido a aceptar. Pero en ese momento, ya no sentí miedo. Ni tristeza. Solo claridad. Tomé la pluma. Y firmé mi nombre. Con mano firme. Sin lágrimas. Sin temblores. Sin colapsar. Porque después de tantos años atrapada en promesas vacías, finalmente estaba cerrando un capítulo que llevaba demasiado tiempo podrido. Una semana después de que mi abogado presentó oficialmente el divorcio, pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Esa noche, cerca de las 10 de la noche, recibí un correo de Tyler. Asunto. Proof. Prueba. Fruncí el ceño. Mi estómago se tensó. Abrí el mensaje. Y antes siquiera de leer una sola línea, la imagen adjunta me golpeó como un tren. Era un certificado de matrimonio. Oficial. Legal. Reciente. Mis ojos recorrieron el documento con incredulidad. Novio. Tyler Robert James. Novia. Marisa Ellis Whitmore. Sentí que el aire desaparecía. Una semana. Solo una semana después de nuestro divorcio oficial. Tyler ya estaba casado con otra mujer. No estaba rehaciendo su vida. Ya la había planeado. Cada mentira. Cada noche tarde. Cada ausencia. Cada correo frío. Todo encajó de golpe. No me dejó porque nuestro matrimonio falló. Me dejó porque ya tenía un reemplazo esperando. Y mientras observaba aquel documento, no lloré. No grité. Porque el dolor ya estaba mutando en algo mucho más peligroso. La verdad. Y por primera vez, quise ver exactamente quién era la mujer por la que había destruido nuestra vida. El certificado tenía un sello rojo profundo en la parte inferior. Oficial. Innegable. Condado de Bernalillo, Nuevo México. Fecha de registro. Un solo día después de que la corte finalizara oficialmente nuestro divorcio. Un día. Solo uno. Me quedé mirando el documento en silencio, sintiendo como cada pieza comenzaba a encajar con una claridad brutal. Tyler no había seguido adelante rápidamente. Tyler ya tenía todo planeado. Mientras yo aún intentaba entender que había destruido nuestro matrimonio. Él ya estaba firmando uno nuevo. Antes siquiera de poder procesarlo por completo, mi teléfono sonó. Tyler. Otra vez. Contesté lentamente. Y en cuanto escuché su voz, supe exactamente por qué llamaba. No era para explicar. No era para disculparse. Era para presumir. Lo viste, ¿verdad? Su tono estaba cargado de una satisfacción enfermiza. Me volví a casar. Pude imaginar su sonrisa arrogante al otro lado. La vida nunca había sido mejor. No respondí. No porque no tuviera palabras. Sino porque algo dentro de mí estaba cambiando. Algo silencioso. Algo más frío. Se llama Marisa, continuó. 36 años, igual que tú, pero ella sí es madura, amable. Hizo una pausa calculada. Y tan hermosa que probablemente estaría celosa. Seguí en silencio. No le daría el placer de escucharme romperme. Entonces vino la verdadera razón de su llamada. Es la única hija de la familia Whitmore. Mi mente se enfocó de inmediato. Whitmore. El imperio inmobiliario de Santa Fe. Sus padres nos construyeron una casa cerca de Southern Hills. Y gracias a su familia, ahora soy vicepresidente ejecutivo de su empresa. Ahí estaba. La verdad. No era amor. Era ambición. Ascenso. Estatus. Conveniencia. Mi divorcio no había sido una tragedia para Tyler. Había sido una estrategia.
Entonces por eso necesitabas divorciarte tan rápido, dije finalmente, manteniendo la voz más firme de lo que me sentía. No del todo, respondió. Simplemente ya no podía seguir viviendo con una mujer que siempre ponía el trabajo primero y descuidaba su papel como esposa. Cerré los ojos por un segundo. Aún seguía justificándose. Aún necesitaba convertir mi dolor en su excusa. Solté una risa baja. No de humor. De incredulidad. ¿Y tu nueva esposa? ¿Ella tampoco trabaja? Su respuesta llegó cargada de orgullo. No. Ella eligió cuidar el hogar. Por supuesto. Exactamente la clase de esposa ideal que siempre quiso moldear. Pero entonces dijo algo más. Algo que, curiosamente, no me rompió. Solo terminó de liberarme. Además, estamos esperando una niña. Su arrogancia prácticamente atravesaba el teléfono. Tiene 3 meses de embarazo. 3 meses. Mi mente hizo el cálculo automáticamente. Y la verdad cayó como acero. Mientras aún estábamos casados. Mientras yo preparaba aniversarios. Mientras esperaba correos. Mientras rogaba por atención. Tyler ya estaba construyendo otra familia. Cada palabra que decía debería haberme destruido. Pero no fue así. Porque, en lugar de dolor, sentí vacío. Un silencio profundo. Como si el último hilo que aún me unía emocionalmente a ese matrimonio acabara de romperse por completo. Cuando finalmente colgué, permanecí inmóvil varios minutos. Solo respirando. Procesando. Marisa Whitmore. Repetí su nombre en voz baja. Y entonces algo despertó en mi memoria. Ese apellido. No me era desconocido. Abrí Facebook con las manos todavía tensas. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez una mujer elegante. Tal vez alguien imposible de comparar. Tal vez la prueba final de que Tyler realmente me había reemplazado por su versión perfecta. Escribí su nombre lentamente. Marisa Whitmore. El perfil apareció casi de inmediato. Y ahí estaba. Su foto principal parecía sacada de una revista de lujo. Cabello rubio en ondas suaves. Ojos azules intensos. Una sonrisa perfectamente calculada. De esas que parecen hermosas, pero también intimidantes. Era impresionante. Pulida. Sofisticada. La clase de mujer que parecía haber nacido rodeada de privilegios. Por un momento, incluso yo tuve que admitirlo. Tyler había elegido cuidadosamente. Pero algo en su rostro. Algo. Me incomodó. Seguí bajando por sus fotos. Eventos sociales. Viajes. Ropa de diseñador. Galerías de arte. Cenas elegantes. La imagen perfecta de una heredera exitosa. Hasta que llegué aproximadamente a la 10ª foto. Y entonces. Mi sangre se heló. Me quedé completamente inmóvil. No. No podía ser. Volví a mirar. Más de cerca. Marisa Whitmore. Era Marisa Ellis. La misma Marisa Ellis que asistió conmigo a la preparatoria durante 3 años. La chica callada. La delgada. La insegura. La que se sentaba al fondo del salón intentando pasar desapercibida. La que casi no hablaba. La que constantemente era ignorada, o peor. Recordé su apariencia de inmediato. Tenía ojos pequeños. Nariz plana. La piel constantemente irritada por alergias al maquillaje. Sonrisa torcida. Y aquel diente ligeramente sobresalido por el que varios compañeros crueles se burlaban llamándola dientes de conejo. Siempre caminaba mirando al piso. Siempre intentando ocupar el menor espacio posible. No era popular. No era poderosa. No era una heredera famosa. Era solo Marisa Ellis. La chica invisible. Abrí nuevamente la foto de boda que Tyler me había enviado. La comparé. Y fue impactante.
La mujer en esa imagen parecía completamente distinta. Cirugías. Tratamientos. Dinero. Transformación total. No quedaba casi nada visible de la antigua Marisa. Excepto sus ojos. Y esa leve curva en su sonrisa que mi memoria no podía ignorar. Dios mío. Tyler no se había casado con una diosa desconocida. Se había casado con una excompañera de preparatoria completamente reinventada. Tomé mi teléfono de inmediato y llamé a Lana, mi mejor amiga de aquellos años. Contestó rápido. Hola. Lana, ¿te acuerdas de Marisa Ellis? Hubo una pausa. Y luego una carcajada inmediata. Claro que me acuerdo. Creo que todavía tengo una foto de ella del último año. ¿Por qué demonios la mencionas ahora? Respiré profundo. Y entonces le conté todo. Tyler. El divorcio. La nueva boda. La familia rica. La casa. El nuevo puesto ejecutivo. Todo. Cuando terminé, esperaba sorpresa. Pero Lana solo soltó un suspiro. No me sorprende tanto. Marisa cambió por completo después de irse a Nueva York a estudiar arte. Escuché que se reinventó totalmente. Nuevo círculo social, nuevas conexiones, y aparentemente, nueva cara. Su tono era mitad asombro, mitad ironía. Pero wow, eso sí es una actualización extrema. Me recargué en la silla, todavía procesando todo. Tyler pensaba que me estaba humillando. Que me había reemplazado con alguien superior. Pero la verdad era mucho más compleja. Mucho más extraña. Porque detrás de toda esa perfección, yo podía ver algo que él claramente no conocía. A la verdadera Marisa. La chica insegura. La sobreviviente. La mujer que había construido una nueva identidad. Y de repente, no pude evitar preguntarme. ¿Tyler realmente sabía con quién se había casado? ¿O simplemente se había enamorado de la versión cuidadosamente diseñada para que hombres como él vieran exactamente lo que querían? Lana soltó un suspiro largo antes de seguir hablando, como si estuviera acomodando recuerdos viejos que nunca pensó volver a sacar. Marisa cambió muchísimo después de Nueva York, me dijo. Pero no hablo solo de ropa cara o maquillaje. Su tono bajó, casi como compartiendo un secreto. Se hizo varias cirugías. Me quedé en silencio. Mentón, nariz, ojos, mandíbula. Cada palabra pintaba una transformación más extrema. Prácticamente reconstruyó su rostro. Miré de nuevo aquella foto de boda perfecta. Y ahora todo tenía más sentido. La elegancia. La seguridad. La sofisticación exageradamente pulida. No era solo evolución. Era diseño. Una reinvención estratégica. Lana soltó una risa seca. La gente seguía llamándola Marisa, pero honestamente, parecía otra persona. Eso sí, añadió. Su personalidad nunca cambió. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Seguía siendo callada. Observadora. Calculadora. Siempre sabía exactamente a quién acercarse para subir de nivel. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente. No era una mujer que simplemente tuvo suerte. Era una mujer que sabía moverse. Que sabía posicionarse. Que entendía poder, imagen y oportunidad. Lana continuó. Hubo rumores. Dicen que en Brooklyn tuvo algo con un arquitecto mucho mayor y casado. Levanté las cejas. Después regresó a Nuevo México, abrió una galería de arte y, bueno. Supongo que ahora terminó de ascender. No respondí. Porque honestamente, ya no necesitaba más explicación. Esa noche me quedé sola en la sala, observando una vez más la foto de boda de Tyler y Marisa. Todo brillaba. Las flores. El vestido blanco impecable. La sonrisa perfecta. Los dientes alineados. La imagen entera parecía salida de una fantasía cuidadosamente construida. Pero yo podía ver más allá. Debajo del maquillaje.
Debajo de las cirugías. Debajo del lujo. Había estrategia. Había ambición. Había intención. Y Tyler. Tyler había elegido exactamente eso. No amor. No autenticidad. Una ilusión brillante diseñada para alimentar su ego. Una semana después de aquella llamada arrogante donde presumió su vida perfecta, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Isabella, ¿estás libre? Necesito hablar contigo. Es serio. Me quedé mirando la pantalla. No necesitaba adivinar. Sabía perfectamente quién era. Tyler. No respondí. 15 minutos después. Llamó. Por un momento pensé en ignorarlo. Pero algo en mi intuición me dijo que esta vez valdría la pena escuchar. Contesté. Ni siquiera saludó. Marisa dio a luz. Parpadeé lentamente. Fue niña. Su voz sonaba distinta. Ya no arrogante. Ya no triunfante. Había tensión. Escuché cómo tragaba saliva del otro lado. Silencio. Esperé. Finalmente dijo. No se parece ni a mí, ni a Marisa. Tuve que presionar los labios con fuerza para no soltar una carcajada inmediata. Ah. Ahora entendía. Bueno, respondí con ligereza casi cruel. Quizás se parece a alguien de tu lado de la familia. No, dijo rápidamente. Eso pensé al principio. Su respiración sonaba agitada. Nerviosa. Desesperada. Y entonces llegó la verdadera razón de su llamada. Isabella. ¿Recuerdas cuando te reíste después de que te hablé de Marisa? Su tono cambió. Más agudo. Más inseguro. ¿Sabías algo, verdad? Me acomodé en mi silla lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pequeña sonrisa formarse. No de dolor. No de tristeza. De claridad. De ironía. Porque finalmente, Tyler comenzaba a entender que quizás no había sido el único jugando un juego que no comprendía del todo. Solo me pareció interesante, respondí con calma, manteniendo mi voz suave. Controlada. Mientras por dentro, la verdad comenzaba a desplegarse exactamente como imaginé que algún día lo haría. Deja de bromear. La voz de Tyler sonaba tensa. Frágil. Muy diferente al hombre arrogante que semanas antes me llamó para presumir su nueva esposa, su nuevo trabajo y su vida perfecta. Le hice una prueba de ADN. Respiré lentamente, aunque por dentro ya sabía hacia dónde iba esto. La bebé sí es mía. Hubo una pausa pesada. Pero sigo sin entender. ¿Por qué no se parece ni a mí, ni a Marisa? Tuve que contener otra sonrisa. Pobre Tyler. Finalmente estaba chocando con una realidad que ni todo su dinero nuevo podía manipular. No se lo he contado a nadie, añadió. Solo a ti. Su tono se quebró ligeramente. Pero cuando te hablé de Marisa, tú te reíste. Como si supieras algo. Por favor, dime. Me recargué en la silla con tranquilidad. Mi voz salió serena. Casi amable. Tyler. ¿Recuerdas tu álbum de graduación de preparatoria? Silencio absoluto. No respondió de inmediato. Y eso me confirmó que ya comenzaba a entender. Lo encontré mientras empacaba el viejo departamento, continué. Estaba enterrado al fondo del cajón de tu escritorio. Cubierto de polvo. Su tono cambió ligeramente, mezclando molestia con incomodidad. ¿Estabas revisando mis cosas? No pude evitar la ironía. No. Estaba limpiando, como tantas veces exigiste. Eso lo dejó callado. Seguí. Cuando abrí ese álbum, me sorprendí. Muchísimo. Tomé aire, casi saboreando la verdad. Vi a un chico de cabello rizado. Ojos pequeños. Dientes torcidos. Piel llena de acné. Me tomó varios minutos darme cuenta de que eras tú.
Escuché su exhalación lenta. Pesada. Humillada. Porque ambos sabíamos que estaba diciendo la verdad. Durante 8 años, Tyler había controlado cuidadosamente su imagen. Su ropa. Su estilo. Su apariencia. Su narrativa. Siempre impecable. Siempre exitoso. Siempre pulido. Pero en ese viejo álbum existía una versión real. La que había trabajado desesperadamente por borrar. Siempre me pregunté, continué con calma. ¿Por qué en 8 años nunca me presentaste a tus amigos de la universidad? ¿Por qué insististe en una boda pequeña? ¿Por qué nunca hubo fotos tuyas de adolescente en nuestra casa? Ahora lo entiendo. Silencio. Finalmente respondió, más bajo. Cambié por inseguridad. Negué suavemente, aunque él no podía verme. No. Cambiaste porque querías vivir una nueva vida. Querías reinventarte. Querías escapar de quien fuiste. Mi tono se volvió más firme. Pero olvidaste una verdad muy simple, Tyler. Los genes no se pueden operar. El silencio que siguió fue largo. Pesado. Casi sofocante. Porque esa era la parte que él jamás había querido enfrentar. Podía cambiar su mandíbula. Su sonrisa. Su ropa. Su estatus. Su esposa. Pero no podía reescribir completamente de dónde venía. Ni él. Ni Marisa. Después de varios segundos, habló. ¿Crees que me avergüenzo de quién era? Su voz sonó más vulnerable de lo que jamás la había escuchado. Y por primera vez. No sentí rabia. Solo claridad absoluta. No, respondí con calma. No creo que te avergüences. Creo que pasaste tantos años intentando enterrar a tu antiguo yo, que terminaste creyendo que podías borrar la verdad por completo. Pero la verdad siempre encuentra la manera de regresar. A veces en una fotografía vieja. A veces en un hijo. Y a veces en el reflejo que más temes ver. Me da tristeza, dije finalmente, con la voz más tranquila de lo que Tyler merecía escuchar. No por ti. No por Marisa. Por esa bebé. Hubo silencio del otro lado. Un silencio pesado. Porque creo que, en el fondo, incluso él sabía que yo tenía razón. Por una niña inocente, continué. Que crecerá con 2 padres que construyeron su vida sobre versiones falsas de sí mismos. Tomé aire lentamente. Tú escondiste tu pasado. Marisa hizo exactamente lo mismo. Y ahora están sorprendidos porque su hija no se parece a las versiones editadas que inventaron. Tyler no respondió de inmediato. Pero cuando habló, su voz tembló. ¿Crees que se va a parecer a esa versión antigua de mí? No pude evitar sentir una mezcla amarga de ironía y compasión. No lo sé, respondí honestamente. Pero llevará lo real. Tu sangre. Tu ADN. Todo aquello que pasaste años intentando borrar. Escuché cómo inhalaba profundamente. Como si cada palabra lo obligara a enfrentar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Entonces hice la pregunta que realmente importaba. ¿Y Marisa? Hubo una pausa. Más larga. Más oscura. Cuando finalmente respondió, su voz sonó rota. Ella lloró. Dijo que estaba agotada por el parto. Algo en su tono me dijo que aún no había contado lo peor. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Esperé. Ni siquiera quiere cargar a la bebé. Sentí un frío inmediato recorrerme. Cada vez que la mira. Voltea la cara. Mi pecho se tensó. Ayer su mamá tuvo que cargarla porque Marisa simplemente se negó. Por un instante. No sentí rabia. Ni satisfacción. Solo una tristeza profunda. No por Tyler. Ni por Marisa. Por esa pequeña niña. Una bebé que ya estaba siendo rechazada por las mismas personas que la trajeron al mundo. Una niña que no pidió parecerse a nadie. Que no pidió cargar con inseguridades heredadas.
que no pidió convertirse en el reflejo incómodo de verdades que sus padres odiaban. Tyler respiró con dificultad. No sé qué hacer. Su voz ya no sonaba como la de un hombre seguro. Sonaba perdido. Y quizás, por primera vez, realmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Bajé la voz. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo fallé como esposa porque no estaba dispuesta a sacrificarme? Pausa. Pues escucha bien esto. El que está fallando como padre eres tú. Silencio. Pude notar que estaba por responder. Quizás defenderse. Quizás justificarse. Quizás intentar, una vez más, evitar su responsabilidad. Pero no se lo permití. No necesitas consejos de mí. Solo espero que no proyectes tu vergüenza sobre esa bebé. Ella no hizo absolutamente nada malo. Y entonces colgué. Lo bloqueé. Definitivamente. Sin culpa. Sin duda. Porque ya no había nada más que necesitar escuchar de él. Y así terminó. No solo mi matrimonio, sino cualquier poder que Tyler hubiera tenido sobre mi paz. Casi un año después de aquella última conversación, apenas pensaba en Tyler. No porque me hubiera obligado a olvidarlo, sino porque la vida que construí después de él llenó todos los espacios vacíos que dejó atrás. Me mudé a un pequeño departamento en Boulder. Sencillo. Tranquilo. A solo 10 minutos caminando de mi oficina. Mi balcón daba hacia colinas verdes bañadas por el sol. Incluso comencé a cultivar pequeñas macetas con hierbas. Romero. Menta. Albahaca. Cosas simples. Cosas vivas. Las mañanas dejaron de sentirse como una carga. Ya no despertaba con ansiedad. Ahora me levantaba temprano, preparaba café y simplemente respiraba. Conservé mi trabajo, pero reduje mis horas. Por primera vez, elegí equilibrio en lugar de agotamiento. Elegí paz en lugar de perseguir expectativas vacías. Tomé clases de arte los fines de semana. Reconecté con amistades antiguas. Y entre ellas, Nathan. Nuestra relación nunca fue caótica. Nunca estuvo llena de presión. No hubo promesas exageradas. Solo tardes tranquilas. Conversaciones honestas. Compañía sencilla entre dos personas que habían aprendido a valorar la calma por encima del drama. Y eso era más valioso de lo que alguna vez imaginé. Dejé de buscar noticias sobre Tyler. No me interesaba. Pero la vida tiene formas curiosas de actualizarte sobre personas que alguna vez destruyeron tu mundo. Una tarde fresca de otoño, mientras recorría una librería de segunda mano, me encontré con Lana. Después de saludarnos y hablar un poco, se inclinó hacia mí con esa expresión que solo aparece cuando alguien tiene chisme importante. ¿No has sabido nada de Tyler? Negué ligeramente. Lana sonrió con una mezcla de ironía y satisfacción. Marisa está buscando abogado de divorcio. Levanté una ceja. Y, honestamente, no me sorprendió en absoluto. Según me contó Lana, Tyler volvió a hacer exactamente lo mismo. Volvió a engañar. Esta vez con una empleada nueva dentro de la misma empresa de la familia Whitmore. No pude evitar soltar una pequeña risa amarga. Algunas personas nunca cambian. Solo cambian de escenario. Marisa se enteró hace 3 meses, dijo Lana mientras hojeábamos libros. Pero se quedó callada por su hija. ¿Su hija?, pregunté. Lana asintió. Ya casi tiene 3 años. 3 años. El tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. Pero lo siguiente fue lo que realmente me golpeó. Hay algo peor, añadió. Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de un grupo de padres de preescolar. Leí lentamente. Una madre comentaba que una niña nueva había estado llorando toda la semana porque otros niños comenzaron a burlarse de ella. Tu mamá antes era fea. Tu mamá se operó toda la cara. Tu mamá era otra persona. Sentí un nudo en el pecho. No por Tyler. No por Marisa. Por esa niña.
Una pequeña inocente que no eligió nada de eso. Ni las inseguridades de sus padres. Ni sus mentiras. Ni las máscaras que construyeron. Y aún así, estaba pagando el precio. Mi corazón se hundió. Porque aunque ya no me importaban las decisiones de Tyler o Marisa, ver cómo una niña sufría por heridas que no le pertenecían despertó una tristeza profunda. Lana suspiró. Marisa está arrepentida de haber tenido a la niña. Eso me dejó helada. Pensó que heredaría toda su belleza postcirugías. Pero ahora es evidente que la niña lleva sus genes originales. No respondí. Porque, sinceramente, ya no quedaba nada que decir. Tyler y Marisa construyeron su vida sobre brillo superficial. Belleza fabricada. Estatus. Control. Apariencias. Creyeron que podían editar el pasado. Modificar la verdad. Diseñar una vida perfecta. Pero al final, la verdad siempre encuentra la forma de aparecer. En los genes. En las decisiones. En cómo tratas a otros. En las consecuencias que inevitablemente alcanzan a quienes viven de ilusiones. Después de despedirme de Lana, compré un pequeño croissant en una panadería cercana. Caminé tranquilamente por el parque mientras la luz dorada de la tarde atravesaba el césped. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz absoluta. Mi vida ya no estaba llena de drama. Ni traiciones. Ni caos emocional. No había giros escandalosos. Pero había algo mucho mejor. Ritmo. Autonomía. Estabilidad. Verdad. Mi vida ahora me pertenecía. A veces todavía reflexiono sobre todo lo que viví. 8 años de matrimonio. Un divorcio devastador. Una traición descarada. La caída de una ilusión cuidadosamente maquillada. Pero ya no siento amargura. Ni rencor. Ni deseo de venganza. Siento gratitud. Porque aquel colapso me dio la oportunidad de renacer. No como alguien nueva, sino como quien realmente siempre fui. Sin comprometer mi paz. Sin fingir. Sin minimizarme. Sin aceptar menos de lo que merezco. Si alguien me preguntara hoy si perdoné a Tyler, probablemente sonreiría y respondería: no necesito perdonar a nadie. Solo necesito vivir siendo fiel a mí misma. Y por primera vez en años. Lo diría sin una sola duda. La historia de Isabella demuestra algo poderoso. Las apariencias pueden engañar al mundo por un tiempo. Pero el tiempo siempre revela la verdad. Cuando fue traicionada, reemplazada y descartada por no ser perfecta, Isabella no rogó. No se destruyó. No buscó venganza. Simplemente se alejó. Y reconstruyó su vida desde adentro. Mientras quienes eligieron vivir en una mentira terminaron enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ella encontró algo mucho más valioso. Libertad. Paz. Y a sí misma. Algo que ningún título, ninguna fortuna y ninguna cirugía podrán comprar jamás. ¿Qué opinas de las decisiones de Isabella y de la caída de quienes construyeron su vida sobre mentiras? Déame tu opinión en los comentarios. Y no olvides seguir el canal para más historias impactantes, emotivas y sorprendentes sobre familia, traición y segundas oportunidades.